Bueno, pues nada, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia a esta charla. Un acto que organiza Entre Pueblos y el Comité Antiimperialista de la Región de Murcia y está enmarcado en una campaña estatal, pues como sabéis, por el 40 aniversario que el día 12, el pasado día 12 de marzo, se cumplió de ese referéndum trampa, de ese referéndum que posteriormente se justificó la entrada en la OTAN. Decía que es una campaña que está enmarcada a nivel estatal y que se ha fomentado desde la coordinación estatal contra la OTAN y las bases, que es una coordinación que viene llevándose a cabo entre distintas plataformas estatales, espacios antiimperialistas, etcétera, desde concretamente las movilizaciones que se llevaron a cabo en Madrid con esa cumbre de la OTAN que se realizó allí, que tuvo una fortísima contestación social por parte de la sociedad, que se movilizó esa jornada en la capital, mientras que pues, el actual gobierno, en esas numerosas contradicciones en las que cae constantemente, pues llegaba a afirmar que había que cumplir con los compromisos internacionales de España, y esos compromisos, que duda cabe, eran, según ellos, pues celebrar esa cumbre de la OTAN, ¿no? De la organización terrorista y militarista internacional del imperialismo, ¿no? Es una campaña que además, bueno, es un trabajo estatal en el que se han llevado a cabo distintas actividades. Como sabéis, ya hemos organizado también algunas charlas y actos contra la intervención de la OTAN y la guerra de la OTAN contra Rusia, ¿no? Incluso el compañero Pedro pues estuvo también aquí presentando su libro de Rusia es culpable, ¿no? Creo que fue por 2023, en el que estuvimos en este mismo espacio. Y bueno, también, por supuesto, pues la lucha del pueblo palestino y de todo el eje de la resistencia contra el genocidio que se está llevando a cabo por el sionismo y con la complicidad y el apoyo total de Estados Unidos y del resto de las fuerzas imperialistas, incluida la Unión Europea. Estos días, además, como sabéis, debido a la intervención que ha habido en Irán y que no es más que una extensión de ese genocidio de Palestina para derrocar y someter a los pueblos de Asia Occidental ante el proyecto de un imperialismo que se está cayendo y quiere llevarse con él a toda la humanidad, un imperialismo en el que lleva dominando cientos de años, ¿no? Porque no solo hablamos de Estados Unidos, sino de todo Occidente colectivo, ¿no? Y que ahora en esa decadencia quiere arrasar y quiere llevarse todo por delante, pues hemos visto como estas movilizaciones que se llevan a cabo y que además, como esta actividad, están enmarcadas en movilizaciones que se han llevado pues, en más de 20 territorios, ¿no? Estamos hablando de León, Madrid, Barcelona, Alicante, en Elche, en Murcia, pues hubo una concentración en la semana pasada y esta charla de hoy, etcétera. Y casualmente, en plena contestación social nuevamente contra la OTAN, surgen unas convocatorias fantasmas de un no a la guerra abstracto, en el cual, pues, nuevamente todo parece ser que el PSOE está detrás de una nueva jugada para intentar robarnos la cartera, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos temas que quizás podemos hablar después en la tertulia, pero que han sido movilizaciones que casualmente han coincidido con las concentraciones y organizaciones que se estaban llevando a cabo específicamente contra la OTAN y contra las bases, ¿no? Y pues qué casualidad que surgen estas convocatorias fantasmas, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, decía que esta actividad pues está enmarcada en esa campaña y ha habido un manifiesto que se ha firmado por estas distintas plataformas en el cual, pues, no lo voy a leer entero aquí, pero concretamente pues se denuncia el carácter de ese referéndum que hubo hace 40 años, ¿no? En el que se han incumplido incluso las tres condiciones sobre las cuales se decía que España entraría a la OTAN si se respetaban esas tres condiciones, ¿no? La salida de las tropas norteamericanas del territorio, la no integración de España en la estructura militar de la OTAN
y la prohibición y el tránsito de almacenamiento de armamento nuclear, 3 condiciones que sobradamente, históricamente sabemos que se han incumplido. Denunciar el papel de la OTAN como organización, como decía antes, terrorista al servicio del imperialismo. Todos y todas hemos visto el rastro que han dejado en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, ¿no? Y hoy, pues, como decía, en ese derrumbe del imperialismo, pues quieren convertir a la humanidad en Libia. ¿Y qué es Libia hoy? Hoy Libia es, de haber sido un estado que era el segundo estado con mejor calidad de vida de todo el continente africano, y con todas sus contradicciones y con todas sus cuestiones concretas, unos índices de calidad de vida determinados, hoy en Libia se venden esclavos en las plazas para llevarlos a trabajar, pues, a otros territorios, ¿no? Entonces Libia hoy es un mercado de esclavos y es una desaparición del Estado para llevar a cabo la ley del más fuerte y la ley del salvaje, ¿no? Por lo tanto, es una necesidad que tienen de convertir a los pueblos en eso, ¿no? En la desaparición de toda oposición a sus planes y a sus necesidades de invadir y de saquear. España está en la OTAN y además contamos con diversas bases. Están las bases de Rota y Morón, que son bases norteamericanas plenamente, ¿no? Aunque están dentro de la estructura de la OTAN, pero también tenemos las continuas actividades que la OTAN lleva a cabo en el archipiélago canario y que intenta que el archipiélago canario sea una plataforma de agresión al continente africano. Tenemos la base de Bétera en Valencia, tenemos Torrejón, tenemos el polígono de tiro de las Bardenas en Navarra, que es un campo de tiro donde la OTAN prueba sus municiones y utiliza ahí, pues tira todo tipo de bombas y etcétera, y hay compañeros y compañeras organizadas, pues, en contra de este destrozo que están haciendo del territorio. Y bueno, y luego denunciar, pues, que el estar en la OTAN no solo es ser cómplice de esta barbarie imperialista, sino que como hemos visto, ha ocurrido en Venezuela, están llevando a cabo contra el pueblo de Cuba, han arrasado Gaza y están llevando a cabo hoy contra Irán, sino que también esto, como sabéis, pues ahí conlleva una serie de compromisos, como decía el gobierno actual, en el cual esos compromisos son destinarle presupuesto al gasto armamentístico, ¿no? Entonces vamos hacia una sociedad en la que se va a ir destinando cada vez más presupuesto al tema militar y a las armas, en detrimento de nuestras necesidades de sanidad, educación y servicios sociales, ¿vale? Y por mucho que el actual gobierno, pues es verdad que hay que reconocer que hay una oposición, ¿no?, a determinadas formas que se le imponen, pero siempre hay un compromiso al final con la estructura imperialista. Lo hemos visto, por ejemplo, con qué ha ocurrido con Palestina aquí en el Estado español. Ha sido el gobierno de España el que ha reconocido al Estado palestino, sí. Ha sido un gobierno que ha denunciado determinadas excesos del Estado sionista, pero después, en la práctica, en el plano material, es un gobierno que ha apoyado la estructura imperialista, ¿no? Es decir, no se han llegado a romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Seguimos teniendo una embajadora de Israel, del sionismo aquí en el Estado español. Los puertos del Estado español han seguido sirviendo al genocidio. O sea, hemos tenido, incluso la sociedad aquí de la región de Murcia, hemos tenido que movilizarnos una y otra vez yendo a Cartagena para que los barcos cargueros no pasaran de camino hacia las costas sionistas para seguir perpetrando un genocidio, ¿no? Lo hemos visto con la compra de armas. El Estado español sigue comprando armas al ente sionista con la justificación de que hay que salvaguardar la soberanía nacional y sería un peligro no dotarnos de esas armas para nuestra propia integridad, ¿no? O sea, falacias y excusas que, pues, una y otra vez colocan a España en un sometimiento a los planes internacionales, ¿no?, del imperialismo, y en concreto a la OTAN. Por lo tanto, yo ya voy a terminar. Esta campaña, pues, lo que señala en este caso es que la necesidad de salir de la OTAN, la necesidad de dejar de ser títeres de estos planes imperiales,
porque los pueblos ya están haciendo su tarea. El pueblo palestino ya está llevando a cabo una resistencia brutal, llevándose a cabo por delante todas las vidas que se ha llevado el pueblo los pueblos, los diversos pueblos que engloban al eje de la resistencia están resistiendo al imperialismo con todas sus fuerzas. El pueblo cubano lleva más de 60 años resistiendo un bloqueo brutal y continuas agresiones del principal pueblo imperialista, y nosotros y nosotras tenemos que hacer nuestra tarea aquí. Y es denunciar no solo que eso ocurre y dotar y dar todo el apoyo posible a estos pueblos, sino denunciar la responsabilidad que nuestros gobiernos, sean cuales sean, tienen con este tipo de estructuras imperialistas. Por lo tanto, pues señalar esa necesidad de salir de la OTAN y de llevar a cabo una movilización cada vez mayor contra el rearme y contra las políticas militaristas de esta estructura, ¿no? Y hay que exigirle a nuestros gobiernos pues, que salgan de la estructura de la OTAN y que cierren las bases. Entonces, bueno, pues nada, con toda esta retahíla que os he soltado, habíamos considerado y agradecemos la presencia del compañero Pedro Costa Morata, ¿no? que le pegamos un toque hace unas semanas y le comentamos un poco la propuesta de la charla, y que sería interesante, pues con este 40 aniversario nos desarrollara un poco cómo se llevó a cabo esas luchas contra la OTAN, ¿no? Hace 40 años, que fue toda una experiencia organizativa. Creo que se puede beber de esa experiencia y bueno, y podemos quizás tener un espacio distendido después, hasta las 8:30 creo que vamos a terminar, ¿verdad, Pedro? Hemos dicho de finalizar el acto. Cuanto antes, porque hay partido de Champions y hay que salir pitando, que luego hay atascos. Y tal. Entonces, bueno, pues sin más, pues doy paso al compañero Pedro Costa. Seamos realistas. Que todos y todas lo conocéis, bueno, como sabéis, bueno, pues ya lo conocéis sobradamente. Sí, me conocéis. Me vaya a disculpar que me marche, que tengo a mi crío malo, y dejo a Mariano al mando junto con Pedro de la mesa. Salud, compañero. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes y a la organización por este acto que, bueno, yo me había olvidado que efectivamente se me pidió que contara qué pasó aquel marzo, aquellos meses anteriores del 86, pero bueno, en cualquier caso aludiré a aquel tiempo que la mayoría de vosotros pues o lo vivió o está suficientemente informado. No tenemos por qué involucrarnos en la guerra actual. Así iniciaría yo esta intervención. Bien por la declaración solemne del no a la guerra desde el Ejecutivo, como decíamos antes, eso está muy bien. Bien por no autorizar que las fuerzas norteamericanas de las bases de utilización conjunta, siempre se ha dicho que es utilización conjunta, hostilicen a Irán, eso también está bien. Pero se necesita mucha más claridad, más consecuencia, cosa que nuestros ministros, tanto de Asuntos Exteriores como la ministra Sargento, la de Defensa, pues nunca son claros y no son sinceros, francamente. Bueno, se necesita más claridad y coherencia en la política exterior, que es algo más que la diplomacia. La diplomacia, pues con muchísima frecuencia se ve envuelta en contradicciones, en maniobras, en intereses así a corto plazo y tal. La política exterior debe ser otra cosa más sistemática, más permanente y más seria. Porque ¿qué hace la fragata Cristóbal Colón en aguas de Chipre? Apoyar a un país de la Unión Europea, como se dice, pero que yo sepa, Chipre no ha pedido la ayuda de España. Con Chipre las relaciones nuestras son siempre pues muy reducidas, ¿no? Pero Chipre no ha sido atacada ni por Irán ni por Hezbollah, pese a ser un tradicional nido del espionaje y de la logística israelí. También Grecia, pero más todavía la República Greco-Chipriota. Ha sido lo que ha habido ahí en Chipre y que ha motivado que zarpara la fragata, ha sido un misil casi inofensivo a una base británica. Cuando los británicos se fueron, dieron la independencia a su colonia de Chipre, donde estaban ahí desde el año 1862, se quedaron con 2 trozos del territorio muy suculentos. No son 2 bases estrictamente hablando, un aeropuerto, un puerto, no. Akrotiri y Dekelia
son, juntos, son como el municipio de Águila, son 240 y tantos kilómetros cuadrados, de modo que no es una base ya digo, de aeropuerto y unas instalaciones, ¿no? Se quedaron en plan soberanía, es decir, que realmente no son bases, son territorio de soberanía que se ha reservado el Reino Unido cuando abandonó Chipre. Bueno, entonces, el ataque de Irán, desde Irán a Chipre, si es que se confirma, porque claro, se decía que era Hezbollah, que era un misil de Hezbollah, porque Chipre realmente, ¿sabéis cómo es Chipre? Chipre tiene esa punta del sur-noreste que geológicamente encaja en el Golfo de Alejandreta, que es de Turquía y que siempre ha tenido mayoría árabe. Pero bueno, esos son problemas de la historia, ¿no? Entonces, ha sido afectada y muy levemente la base británica, la Crotiria. Entonces, son los británicos los que tienen que protestar o hacer algo. Y veis hasta qué punto el Reino Unido no quiere entrar tampoco en este conflicto, pese a que tradicionalmente hace lo que manda Estados Unidos, ¿no? Entonces, el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea. Luego, no hay motivos para apoyarlo y tampoco reivindica que se aplique el artículo 5 de la Carta Atlántica. Y aunque sí es miembro de la OTAN, no hay ningún conflicto que afecte a la OTAN. No olvidemos que el conflicto actual es una agresión yanqui-sionista a Irán. E Irán se defiende como le corresponde, pero no hay ninguna agresión a un país de la OTAN. Son los países de la OTAN los que, Estados Unidos, el que agrede. Ya que la guerra actual es una agresión yanqui-sionista contra un Estado soberano acosado por Occidente y por Israel desde el mismísimo momento de 1979, de esto sí me acuerdo yo. Bueno, ya habéis visto que antes de esto, en tiempos del Shah, ya me interesaba aquel país y ya escribía yo sobre la dictadura del Shah y el papel de gendarme en el Oriente Próximo que se le atribuyó al Shah Pahlavi, Reza Pahlavi. El Reino Unido sí tiene una base militar en territorio español y que puede ser legítimo, si las cosas se complican, que Irán ataque esa base si el Reino Unido interviene y se pasa de la raya. Entonces tendríamos un problema, porque seguimos diciendo que Gibraltar es un territorio español usurpado por el Reino Unido desde el Tratado de Utrecht. Bueno, os invito a acordaros, a reconsiderar el papel de las bases norteamericanas en España. Acordaos que vienen del año 53, que es el año también, el mismo año del concordato con la Santa Sede, es el año en que la potencia espiritual primera y la potencia militar primera, pues se acuerda liberar al régimen fascista de Franco, pues del marchamo de fascista. Y entonces se le levanta el veto por parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, el veto para entrar en Naciones Unidas, porque no se nos consintió hasta el año 53 o 54 ser país miembro, por haber colaborado con Hitler y con Mussolini. Pero claro, los Estados Unidos levantaron el veto y a cambio, claro, naturalmente se instalaron aquí en varias bases de primera categoría y de otra categoría, porque hemos tenido centros logísticos, hemos tenido emisoras que han estado difundiendo la propaganda yanqui y bueno, un montón de cosas. Acordaos cuando Eisenhower o Eisenhower, os acordáis que era de estirpe alemana, cuando ya se despedía de su segundo mandato y último, en noviembre, me parece que fue diciembre del 59, en el 60 de enero entró Kennedy, pues hizo una excursión por el planeta y pasó por Madrid y se paseó en coche descapotable por el dictador. El general en jefe de las fuerzas aliadas contra Hitler en el año 44-45 se pasea con un émulo de Hitler por la Gran Vía de Madrid. Un espectáculo aquello. La herencia de las bases norteamericanas es pues un residuo insultante de aquel pacto. Lo de la base fue un pacto, el Senado norteamericano no consintió que se hiciera un tratado con una dictadura fascista. Dijeron, bueno, un pacto militar y bueno, eso siempre vale. En fin, ni siquiera formalmente se aceptó que fuera tratado. La categoría en los acuerdos internacionales, los convenios, máxima es el tratado. Y el pacto, pues eso, es una chapucilla para, en fin, para pasar, para resolver el asunto.
Y luego ya con la democracia eso se elevó a convenio de cooperación para la defensa a partir de 1988 y bueno, eso se va renovando automáticamente si no lo denuncia ninguna de las dos partes. Sería el momento de denunciarlo, ya que Trump dice que somos no sé qué, que somos no sé cuántos y que está cabreado con nosotros. Sería estupendo aprovechar y decir, pues sabes, Trump, lo que te decimos, que te vayas tú y ya no hay más renovaciones. Que sepas que en abril del año que viene se acaba la historia. Así que te damos un año para que te vayas. Bueno. Las dos bases te quedan, sabéis que la de Torrejón dejó de ser estrictamente base de utilización conjunta y aérea, porque estaba demasiado cerca de Madrid. Las dos bases han sido claves para Estados Unidos en numerosas operaciones militares, todas ellas de tinte imperialista, intervencionista y todo esto. La cooperación España-Estados Unidos en política interior y más todavía en política exterior supone una permanente colaboración con los crímenes internacionales de esa potencia hegemónica, porque ya está bien de pensar que los Estados Unidos son una potencia benéfica y salvadora y anticomunista en la Guerra Fría y la que queda siempre bien en las películas y tal. Es una potencia agresiva siempre, imperialista, rapaz y indeseable. Los crímenes imperiales de Estados Unidos y de la OTAN no tienen por qué involucrarnos. Es el momento de hacer esta reflexión, porque cuando no hay grandes problemas, pues ni siquiera nos preocupamos de dedicarle a esta situación algo de pensar en ello, ¿no? Hasta qué punto lo que hicimos lo seguimos encajando, lo seguimos sufriendo y con consecuencias que cada vez se barruntan como más serias. No tenemos enemigos exteriores en España, ni contenciosos, ni militares, ni otros, importantes, ni geoestratégicos, con ninguna potencia, tampoco con Rusia, por supuesto, nunca hemos tenido nada. Sin embargo, estamos metidos en una alianza militar que dice que nos va a proteger a los países miembros. Porque nuestro único problema exterior es Marruecos, es evidente, pero cuya alianza con los Estados Unidos es todavía más estrecha que con nosotros. Los Estados Unidos se fían más y están más volcados, no hay más que ir a cualquier ciudad importante de Marruecos, ¿no? La 23. Y haciendo justicia, les digo, el empuje, el rodillo soviético por la Europa del Este, haciendo justicia, el ejército rojo se quedó ahí, haciendo justicia a la resistencia y a los partisanos de todos esos países que habían sido los únicos que se opusieron a la ocupación o a los regímenes filonazis de todos esos países, acordad de Bulgaria, Rumanía, Polonia y tal. Bueno, esto dio lugar a que la URSS y sus aliados crearan el Pacto de Varsovia en 1953 para hacer frente a la amenaza de la OTAN, de modo que fue al revés. La amenaza la produjo la OTAN porque empezaron ellos primero. El PSOE en 1986, aquí recordaremos un poco lo que hubo aquel año. Un partido aparentemente progresista, partidario de la propiedad pública, antiimperialista por tradición, digamos, amigo de un Sáhara independiente, acordado de la visita de Felipe a los campos en el año 76, a los campamentos, adalid de la paz internacional, muy pegado a las figuras aquellas de la internacional socialista, Willy Brandt, Kreisky, Olof Palme, pero claro, en su desmantelamiento ideológico, cosa de Felipe y su gente, ideológico y político, el PSOE, lo ha ido traicionando todo. Todo. Felipe en concreto sigue traicionando cosas. O sea, Felipe es inagotable. Y además ahora en fase o en modo cascarrabias, este tipo. Da la sensación de que hay un cascarrabias suelto que no quiere abandonar o reconocer que ya no tiene ningún papel, que se entretiene puteando su partido y que no hace más que cabrearnos. Yo no sé si el ruido que hace es para que no le recordemos sus crímenes, como jefe del gobierno, como presidente del gobierno en aquellos años, lo del GAL, aquella corrupción escandalosa, el amigo Rodán, director general de la Guardia Civil. Yo me acordaba también de la que se llamaba Caperucita Roja, no me acuerdo el nombre, es una muy roja del PSOE, que le dieron la Cruz Roja. Claro, por eso le llamaban Caperucita Roja. Pero era una mujer muy radical dentro del PSOE y se corrompió a la Cruz Roja española. Bueno, pero recordemos que el ingreso en la OTAN fue cosa de Calvo Sotelo. Calvo Sotelo, el sucesor de Suárez, que decidió en una votación del Parlamento
en el año 81. Calvo Sotelo, aparte de hacer esto en el año 81, fue el que inauguró la primera central nuclear grande de España, la de Almaraz, al mismo tiempo, casi, en la misma excursión, yo creo, ¿no? Bueno, y una votación del Parlamento, lo que enfureció a toda la oposición, señaladamente a los socialistas que estaban indignados. Ellos decían, bueno, pues cuando lleguemos nosotros al poder, habrá un referéndum, se consultará a la opinión pública, porque la opinión pública no está conforme y tal y cual. Los socialistas, que ese mismo año, ya el 82, pasamos al 82, veían cómo aumentaba a su favor la intención de voto. Todas las encuestas decían que iban a barrer, y como así fue, en octubre del 82. Y prometieron que someterían ese sí parlamentario a un referéndum, hacia el que su posición era claramente negativa, antes incluso del eslogan que ya era ladino y perverso de OTAN de entrada. No, claro, ya no hace mucho lo reconocía el más pillo de todos, el Guerra, decía, sí, ya metimos un eslogan que era, como decía, ambiguo, tendencioso, como si no lo supiéramos y no lo hubiéramos sabido el año del referéndum, el año 86. Recuerdo muy bien la campaña socialista a favor de la integración en la OTAN, que había sido iniciada con el eslogan OTAN de entrada no, y que acabó mudándose a un vota sí en interés de España, con las mentiras que decíamos antes, que se adujeron para ablandar la resistencia. La opinión pública siempre ha sido, y yo creo que sigue siendo, antiamericana y anti-OTAN también. Entonces, para que se fuera modificando, alterando aquella opinión pública y fuera ganando el sí a la OTAN, pues entonces se dijo que entraríamos en la OTAN, pero no en su dispositivo militar. Muchos españoles se lo creyeron, pero si entras en una alianza militar, ¿cómo no vas a entrar en el dispositivo militar? ¿Te lo van a consentir? Bueno, la segunda cosa era reducción de instalaciones militares existentes, que fueron unas cuantas, bueno, con el tiempo Torrejón, lo esencial de Torrejón, pero ya digo, instalaciones logísticas, antenas, algunas radios y tal. Lo esencial permaneció. Y prohibición de que transitaran armas nucleares para España. Era una condición de nuestra entrada en la OTAN. Eso nunca se pudo saber ni comprobar. Todo lo contrario, se supone que han transitado siempre que han querido los norteamericanos. Eso fue uno de los motivos por los que se insistió mucho en que el Torrejón no podía correr el riesgo de bombas nucleares, ya que y Zaragoza tampoco. Pues Zaragoza, la base, que es el aeropuerto actual, está a 5 kilómetros de la ciudad y es una ciudad muy grande. Los españoles siempre fuimos contrarios a la OTAN y al reconocimiento del Estado de Israel, otra operación de Felipe del mismo año, 66. Sabéis que entramos a primeros de año en la Unión Europea y a continuación el paquete era el mismo y entonces tuvimos que ir entrando en la OTAN y reconociendo al Estado de Israel. El reconocimiento del Estado de Israel fue una decisión de gobierno, ni siquiera una votación parlamentaria, y mucho menos un referéndum. Pero desde luego la opinión pública siempre ha sido anti-israelí, siempre. Y lo sigue siendo, afortunadamente. Entonces hizo eso por presión de la Unión Europea y sobre todo de la Internacional Socialista, donde siempre han sido muy potentes y muy mangoneantes el Partido Laborista Israelí, que también es sionista, y muy cínico y muy canalla. Por cierto, que el que fue el primer ministro, Ehud Barak, cuando los pactos de Oslo, o cuando el arreglo que se hizo con Clinton de Pater Pazis entre Arafat y Ehud Barak, es el que anda no ya en los papeles Epstein, es el que el factotum, el enlace directo con el poder israelí, que como sabéis, todo eso del Epstein fue una estrategia israelí con toda seguridad, o bien en inicio, o bien no fue en inicio, simplemente el Mossad, Israel, se fijó en el Epstein y lo aprovechó para sus intereses, para tener cogidos a un montón de grandes celebridades que a partir de ahí ya tuvieron que demostrar continuamente su adhesión a Israel y a su política. Entonces, y aparece el Ehud Barak en muchos, pues no sé, en fotos, en cosas, y que andaba por allí, en la famosa isla y tal. Ehud Barak sería después de haber sido primer ministro. Es otro canalla este Ehud Barak, un laborista importante. Bueno, originalmente militar, sabéis que casi todos siempre han sido primero militares y luego ministros de defensa de exteriores, primer ministros y también presidentes.
El propio Netanyahu era también militar, llegó hasta comandante. Intervino en la operación aquella de Entebbe, en Uganda, el rescate de los secuestrados israelíes en un avión de, no sé si era de El Al. El PSOE, además de expulsar de la militancia a Felipe González, debiera revisar ese pasado y reconocer sus miserias. Meternos en la OTAN militarista y reconocer el Estado terrorista de Israel son méritos suyos, el PSOE. Y hay que recordárselo un día sí y otro también. Y que no nos vengan con la compensación de que fue el precio de entrar en la Unión Europea, porque tampoco esto ha resultado evidente que fuera, lo de la Unión Europea, un acierto rotundo y definitivo. Y cada día que pasa, menos. Lo vamos viendo, menos. La Unión Europea se va desintegrando por razones obvias de su heterogeneidad, de su incoherencia y de sus intereses que no, indefinidamente no son ni pueden ser comunes. Y recuerdo como el responsable de la campaña, Javier Solana, ministro de Cultura y portavoz en ese momento del gobierno, él siempre ha sido ministro, él siempre ha sido algo hasta que se ha retirado de Europa. Y todavía anda en una institución de estas de más o menos vinculada a la CIA, el Instituto Brookings, escribiendo cosas de vez en cuando, que es una cosa norteamericana. Recuerdo el responsable de Javier Solana. Primero ministro de Cultura y portavoz, 72-78, luego de Exteriores, ministro de Exteriores, quien se había distinguido por su posición crítica, pero se rindió a los intereses del país que lo acogió durante años. Sabéis que cuando lo nombran secretario general de la OTAN, en el 95, 99, y lo explicó, pues dijo, bueno, yo es que era amigo de Clinton, éramos estudiantes que protestábamos contra la guerra de Vietnam y entonces pues, y cuenta unas milongas en uno de sus libros autobiográficos que yo critiqué también en su día porque dije, este tipo no tiene vergüenza ni tiene dignidad, ¿no? Entonces, claro, como tenía ese recuerdo tan cariñoso, porque emplea la palabra cariño y cariñoso 8 o 10 veces en ese libro, el Javier Solana, y eso no es un término ni siquiera literario, mucho menos político, cariño, me tenía cariño, decía Clinton. Y las relaciones con el primer ministro exterior ruso entonces, que ya había desaparecido en la URSS, pues también era muy cariñosa. Yo me quedaba pasmado de lo que estaba leyendo en ese librito. Bueno, el caso es que este fue el que decía que no y a continuación organizó el sí. Esa es la catadura ética de Javier Solana. Un día aquí, cuando el libro de Rusia, empecé a hablar más de Solana y entonces uno de los asistentes dijo, entonces, ¿qué opinión tienes tú de Javier Solana? Digo, pues Javier Solana es un criminal de guerra. Simplemente por el ataque a Yugoslavia, sin ir más lejos. Un ataque pirata, con resultado de miles de muertos, y que era pirata. Cuando decidió el ataque, la noche, era marzo del 99, y le preguntaron, oiga, no sé si fue él o fue el ministro que teníamos en Bruselas, el Westendorf, se le preguntó y dijeron, oiga, pero esta guerra, ¿y cómo no han consultado? Pero si no tiene respaldo del Consejo de Seguridad. Dice que si lo planteamos en el Consejo de Seguridad, Rusia va a decir que no. Entonces no consultaron al Consejo de Seguridad. Y que quede claro que el secretario general de la OTAN es también jefe militar, porque en algunas declaraciones ha dicho, bueno, sí, lo de Yugoslavia, hubo presión militar y tal. No, tú eras el jefe militar y político, el secretario general, las dos cosas. Hay un comandante jefe, pero mandas tú en el comandante jefe. Nuestro papel en la OTAN, bueno, pues guerras de disimulo, digo aquí, pero imperiales. La guerra del Golfo del 90 al 91, y estuvimos con nuestros barcos y con la Marta Sánchez cantando a nuestros soldaditos, como había hecho la Marilyn en Vietnam. Y ya sabéis la trampa que tenía esta guerra del Golfo, que hubo que ir a machacar a Irak porque había invadido Kuwait, pero que resulta que se la había animado a que ocupara Kuwait porque no había ganado la guerra a la que se le animó también Irán-Irak, del 80 al 88. Entonces, como no pudo con Irán, Saddam Hussein, pues entonces se le quiso regalar, era la Albright,
la secretaria de Estado en ese momento. Entonces se le dio a entender que, bueno, sí, Kuwait realmente es un estado riquísimo, pero pequeño y absolutamente artificial. Ahí la realidad histórica, política y tal, pues es Irak, la Mesopotamia, la Caldea, la Siria, en fin, claro, no se puede comparar con una cosita que se segregó de todo eso a mano del Imperio Británico. Y entonces se animó y, claro, le dieron el palo por habérselo creído, ¿no? Pero bueno, eso fue una guerra de Felipe también, ¿eh? La del 90-91. Luego la de Yugoslavia, la que he aludido por el papel de Solana, que ya era secretario general de la OTAN, ya era el PP. Y la guerra, acordaos que el pretexto era humanitario. Había que impedir las barbaridades que el ejército yugoslavo, que entonces todavía era Yugoslavia, Serbia más Montenegro, cometía en Kosovo, que era provincia de Serbia de siempre, el Kosovo. El origen de la nacionalidad serbia, política y religiosa, está en Kosovo, ¿no? Bueno, pues entonces, y se liberó a Kosovo, que es un estado engendro, una catástrofe, que no lo puede reconocer ni siquiera España, para que Cataluña no haga lo mismo, y todo eso lo mangoneó Javier Solana. Bueno, y luego la guerra de Irak, la invasión de Afganistán de 2001 hasta 2014 España. España se retiró, pero después de 13 años de estar ahí, también otra guerra súper pirata. Porque claro, el problema había sido la Torre Gemela, pero la Torre Gemela fue obra de un grupo, digamos, terrorista, ¿no? Pero no de un Estado. Entonces, claro, como se le exigió al Estado talibán que entregara a los terroristas y tal, claro, el Estado talibán, como cualquier Estado con un mínimo de honra, dijo, no, ¿qué te vamos a entregar? Esto es una cosa que hay que resolverla de otra forma, ¿no? Pero acordad que eso fue también el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El que atentó contra y mató al archiduque y heredero del Imperio Austrohúngaro, aquel príncipe se llamaba, estudiante serbio-bosnio, pues Austria, el imperio aquel de los bigotes y de aquella gente, de los maximilianos y tal, le dijo a Serbia que tenía que entregar al autor y Serbia dijo, o sea, que le permitiera que su policía entrara al país y tal y cual, la policía austrohúngara, ¿no? Dijeron que no, y entonces como pretexto se inició la guerra con el ataque a Serbia. La invasión de Afganistán, nosotros nos venimos en el 14 y en el 21, pues Estados Unidos le sucedió lo mismo que en Vietnam, fue derrotado y tuvieron que salir corriendo, ¿no? Con la misma imagen, casi. Yo estaba acabando políticas en el año 75, el 30 de abril, estaba el curso a punto de acabar, yo hacía quinto, y recuerdo cómo el embajador norteamericano en Saigon salió agarrado al helicóptero porque ya estaban ahí los tanques del Vietcong, del ejército de Vietnam Norte y el Vietcong. Pues eso volvía a suceder en Kabul, en el verano del 21, prácticamente, ¿no? O sea, salieron por piernas casi en el último momento, los últimos de la fuerza norteamericana. España se había ido antes. Y la guerra de Irak, del 2003-2004, ahí estuvimos porque nos metió el amigo Aznar con lo de las armas de destrucción masiva. Bueno, pues eso es nuestro papel y nuestra... en política internacional, en política, vamos, en la historia militar reciente y en unos casos de la mano de la OTAN y en otros no, pero en fin, siempre de la mano de algún primo de Zumosol. Bueno, en defensa y siempre alegando, como hace la OTAN, los países de la OTAN, como hacen los países europeos cuando intervienen con la OTAN, como hace Estados Unidos, siempre en defensa de los valores de Occidente. No hay cosa que más me cabre que los valores de Occidente. Especialmente grotesco me parece que aleguemos en nuestras intervenciones militares exteriores, casi sistemáticamente de tinte imperial, que lo hacemos en defensa de los valores de Occidente. Pero ¿cuáles son estos valores de Occidente que merezcan ser defendidos? ¿Acaso la tradición imperialista y colonial y sus lazos económico-comerciales sobrevivientes de la Europa imperial y Estados Unidos? ¿Acaso la esclavitud, un trabajo nuestro, muy europeo, de millones de personas como base de nuestro éxito económico? Los esclavos de las colonias, fundamentalmente, porque en la metrópoli eso se disimulaba más, pero en las colonias, el tráfico, aquel tráfico triangular del siglo XVII, sobre todo XVIII, en el siglo XVIII 12 millones de negros, de esclavos negros, pasaron el océano para trabajar en el azúcar y el tabaco de las colonias españolas y portuguesas, Brasil, e inglesas en Estados Unidos.
La aniquilación, otro valor, la aniquilación o genocidio de pueblos y grupos indígenas que se han opuesto a invasores y explotadores o que han sido considerados simplemente un estorbo para implantar nuestra cultura o civilización. Nosotros nos hemos mezclado, aparte de aniquilar, pero nos hemos mezclado. Ahora, los ingleses, por ejemplo, en Canadá y Australia no dejaron casi unos cuantos que se han podido reproducir. Los aborígenes de Australia y los amerindios de Canadá desaparecieron, y a partir de ahí no ha habido ni ministros ni jefes de gobierno indígenas. El estilo anglosajón, ¿no? Eso es un valor de Occidente. La imposición a cañonazo limpio de nuestro modelo político considerado superior e inmejorable, es decir, tenéis que montar un parlamento, tenéis que hacer elecciones y tenéis que pareceros a nosotros. La imposición también, manu militari, por más que disimulemos, manu militari, de nuestra religión, llamémosle judeocristiana y basada en las milongas de la Biblia. Ninguna otra religión que no sea la cristiana ha producido tantos crímenes en la historia, tampoco la islámica, que es a la que ponemos a parir, ni de lejos. En eso somos como expertos en liquidar lo que primero se califica de herejía, entonces luego viene la masacre, ¿no? Es cosa cristiana de toda la vida, ¿no? Con toda brillantez hemos aniquilado a miles y miles de herejes que generalmente eran, pues, ni herejes ni nada, eran los que se oponían a la dirección religiosa. Y aquí he notado algo que me gusta decir, y es que nunca, ni Occidente, ni nadie puede decir que haya un pueblo, una cultura o una religión superior a otra. Ni en términos étnicos, ni en términos culturales, ni en términos religiosos. Eso no vale, no podemos, no tenemos ningún derecho a decir que nuestra religión, nuestra cultura, nuestro color sea superior a cualquier otro en el planeta. Pero si lo consideramos así. ¿Qué significan, pues, estos valores democráticos? Aquí tengo una nota, un paréntesis, que es un ejemplo de los valores occidentales. Cuando Estados Unidos se empeña en, que ya es una potencia mundial, y se empeña en que Japón se abra al comercio suyo, porque Japón vive muy cerrado y muy pacífico y muy dentro de sus islas, pero claro, Estados Unidos dice, no, a estos que son mucha población, a estos hay que venderles cosas y por lo tanto ponerle las pilas. Y entonces el Comodoro Perry organiza, el gobierno norteamericano organiza una flota que entra en la bahía de Tokio 2 veces, en 1853 y 1854, al mando del Comodoro Perry, que intimida, no sé si a base de cañonazo o a base de su mera presencia militar, intimida, y el gobierno japonés, el shogun, se viene abajo, se abren al comercio, y en 8 o 10 años ya vivían felizmente sin constitución, pero redactan una constitución también imitando el estilo occidental y la norteamericana. A partir de ahí, Japón se convierte en un país imperialista, racista, invasor y criminal. Invade Taiwán, invade Corea, las islas de los archipiélagos de tal, acordado fundamentalmente la Okinawa, que todavía están ahí, y se mete en China, que es un estado siempre débil, entonces se queda con Manchuria, tal, y esa es la historia del Japón que recibe los valores occidentales. Aprovecha bien los valores occidentales. Y yo, como ecologista, muchas veces digo que ni siquiera la Ilustración, de la que nos honramos y que echamos mano siempre a decir, ¿no? Es que la Ilustración, la razón, tal cual, siglo XVIII, los filósofos, la enciclopedia, tal, pues eso es un importante avance en la humanidad y tal y cual. Pero los ecologistas, que no nos fiamos de la razón, porque valoramos mucho el impulso, las emociones, la intuición, etcétera, etcétera, lo que no es estrictamente racional, pues no confiamos totalmente en la Ilustración, porque eso también es uno de los valores occidentales típicos. Bueno, pues quizás de más entidad que más merece respeto, ¿no? Desde el punto de vista cultural e intelectual. Porque ese siglo XVIII es precisamente el del inicio del imperialismo, de la imposición racista de Europa sobre todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el del descubrimiento o construcción de la máquina de vapor, que fijaos lo que ha dado de sí la máquina de vapor, que nos ha machacado el clima de broma a broma y un siglo tras otro, ¿no? El combustible fósil.
Así que, ¿qué significan estos valores democráticos? Los de un Occidente que declara a Oriente a lo que es inferior, o sea, a lo que considera inferior, con el mero objetivo de apoderarse de pueblos y territorios que le suministren, por las buenas o por las malas, lo que considera necesario para mantener su supremacía. Los de un aparato democrático parlamentario con origen en el poder económico, que son nuestras democracias, todas se basan en el poder económico, y que es obviado por quienes detentan el verdadero poder, el entramado económico capitalista, y a quienes no votamos. Ese es otro valor de Occidente. Y esa defensa tan teatral del derecho internacional, ¿qué dice Álvarez? No podemos entrar en guerra porque esto es una guerra que no se ajusta, la de Irán, al derecho internacional y tal. El otro día alguien le preguntó, oiga, ¿y se ajusta al derecho internacional el referéndum pendiente en el Sáhara Occidental? Y lo que hicimos nosotros en el Sáhara Occidental, puro derecho internacional, usted es heredero de esa tradición, de menosprecio, concretamente del asunto del Sáhara. Bueno, en un tiempo de neto avance del fascismo, tengamos en cuenta, recordando los fascismos, digamos, históricos, cuáles son las características del fascismo, las propias y las que se han mantenido en el tiempo. Primero, la agresividad, la bronca a nivel personal de los partidos, la agresividad cuando el Estado se define o actúa como fascista, la agresividad, la bronca, la amenaza militar o exterior. Segundo, el racismo, el mirar por encima del hombro a todos los demás. El racismo, un sentimiento de superioridad global que es supremacismo. Tercero, el expansionismo. Todas las fascistas tienen necesidad de más territorio, de más recursos, siguiendo el modelo alemán del Lebensraum, ¿no? Es un impulso vital. Es que para desarrollarnos como pueblo necesitamos invadir territorios y pueblos y quedarnos con los suyos. Eso es lo que ha hecho el nazismo del Tercer Reich y lo que hace Israel, el gran Israel. Venga, necesitan siempre más. Aunque la población decrece, por cierto, se van más israelíes de los que entran. O sea, más judíos israelíes de los que entran. El expansionismo, que ya digo que es justificando las necesidades generalmente de recursos naturales. Y el cuarto rasgo es el hegemonismo o eliminación de toda competencia, que es lo que generó la Primera Guerra Mundial y lo que anda en la política internacional todos los días, ¿no? Hegemonismo. Hay gente, como le pasa al canalla de Trump, que considera que es el que manda, que tienen, porque, no sé, pues porque sí. Menudas razones tiene un tipo que es un ignorante, un pedófilo y un canalla neto. ¿Qué razones tiene para ser hegemónico e imponer la hegemonía de su país sobre el mundo? Pues es que no lo puede explicar, sencillamente, que le sale de las narices. Bueno, reconozcamos en el mundo actual las entidades que reúnen estos cuatro rasgos, típicamente fascistas, que son los Estados Unidos, Israel y la OTAN. Es supremacista, es expansionista, es belicista. La OTAN es una entidad fascista. Y nosotros estamos en el lado negativo de la historia, porque somos parte de ese fascismo militarista internacional, la OTAN. La OTAN es un dispositivo que funciona con todos estos rasgos típicos y tradicionales del fascismo. Estamos en el lado fascista de la historia. Y a la vieja Europa, hoy he visto una cosa también de YouTube, pero hace un año que yo ya lo publiqué, he intentado buscar el artículo, yo no sé, Raúl, si tú o tú, Diego, que publiqué diciendo a Europa solo le queda aliarse con Rusia y pararle los pies a Trump. Es que no hay otra forma si quieren ser realmente dignos y ponerle una línea roja al monstruo este de Estados Unidos. Bueno, pues a la vieja Europa no le queda más que aliarse con Rusia, que nunca ha sido enemiga de la Europa actual. Y aquí entramos en ese famoso conflicto, vamos, lo de la rusofobia. ¿Por qué hay que estar siempre contra Rusia si realmente no podemos con ella? Si todo eso rebota y nos perjudica a nosotros. Bueno, pues esto como pensamiento que quede claro. El fascismo no siempre es el de los otros, ni es el de los grupos políticos que no lo disimulan. También es el de las supraidentidades, supraentidades y su acción internacional, como la historia ha dejado muy claro. Acordaos que, volviendo a la OTAN, que en la transición política española Suárez decía que no, se resistía luego a la OTAN. O sea, que apretaban a Estados Unidos, apretaban el mundo económico, apretaban
Europa y tal. Y se le acusó de veleidades tercermundistas. Y que nosotros no somos un país tercermundista. ¿Cómo vamos a no estar en la OTAN? ¿Cómo quiere usted ir a las reuniones anuales, o no eran anuales, cada 2 o 3 de los países no alineados? Primero el Grupo 77 se llamaba, y luego, yo estuve en la última, la de Colombo. Y tenemos que rechazar esa cosa de los no alineados que suena a soviético, a comunista, a Chou en-lai, en fin. Y actualmente pues hemos pasado a una rusofobia estúpida. Ha habido estados que han dado muy mal ejemplo y que lo pagarán caro, como es el caso de 2 estados tradicionalmente neutrales, Suecia, Finlandia, pero España debe reinventar sus relaciones exteriores y optar por el, si no le llamamos tercermundismo, digamos, una aproximación a los BRIC, en fin, colaborar a una entidad distinta que le pueda parar los pies al cowboy de Texas o de Arizona. Y acabo diciendo que la crisis, bueno, que son, en fin, como balance de nuestra historia de 40 años en la OTAN, bueno, pues que nos vemos envueltos en crisis que ni nos van ni nos vienen, pero que tampoco podemos eludir, pues porque estamos pillados. Y además nos obligan estas crisis siempre a estar del lado de los criminales. Bueno, pues a ver si lo pensamos esto, ¿no? De los invasores, de los racistas, de Estados Unidos, la OTAN, Israel, porque con Israel ni hemos roto ni nada de eso, estamos pilladísimos por Israel, hacemos gestos, el gobierno, pero Israel sigue mandando muchísimo y seguirá mandando muchísimo en España. O sea que estamos con los invasores, con los expansionistas, con los militaristas, y ahora además, no, por mucho que disimula también el presidente Sánchez, estamos rearmándonos de una forma que no lo debemos de admitir. El rearme, el presupuesto hasta el 5%, ya vamos por el 3 y pico y tal. Ahora hay un plan de explotación de materias primas minerales, no sé cómo se llama, que surge, que viene también del famoso Ministerio de la Transición Ecológica, que es la negación de cualquier transición ecológica. Pero bueno, un impulso a la minería, especialmente a la minería estratégica de tierras raras y de minerales y metales que son esenciales para la industria militar, para la industria informática y para todas estas cosas, ¿no? Yo cuando me hablaron de esto les dije el otro día que estuve en unas conferencias sobre economía ambiental, economía ecológica en la Universidad de Córdoba, y decía, no, o sea, tenemos que oponernos a que la tierra se abra. Hay que recurrir al pensamiento sagrado, a la tradición indígena de todo el mundo y decir que no, que la tierra ni se compra ni se vende y sobre todo ni se hiere ni se maltrata, que es lo que yo copio, lo que yo transmito por la lección que me han dado los mayas de Guatemala, los indígenas de Guatemala, que cada vez más se enfurecen y se movilizan siempre que se abre una nueva mina, que siempre son a cielo abierto, si no es que no son rentables, ¿no? Y el destrozo es inmenso. Bueno, pues esa forma de ver las relaciones de los seres humanos con el medio natural y con la madre tierra afecta a estas operaciones y a estos impulsos minerales o mineros que van para arriba, ¿no? Bueno, pues hay que decirlo así, con ese planteamiento tradicionalista, por más que alguien diga que somos los ecologistas tenemos que estar ahí, que somos unos primitivos o unos no sé qué, o subdesarrollados, la tierra no se toca, hay que oponerse a toda la minería. Presupuesto de defensa llegaremos al 5%, ya veréis. La minería y el rearme, estamos entre los estados hegemonistas e hipócritas. Tenemos que reinventar la neutralidad ante los nuevos peligros de un mundo dominado y atemorizado por Estados Unidos e Israel, quizás aproximándonos a los BRICS, que están abiertos a más incorporaciones, ¿no? Pero en definitiva y finalmente, de lo que se trata es de percibir que vivimos, los españoles en concreto y gran parte de los europeos, vivimos una emergencia que es en primer lugar política, más profundamente es mental de todos nosotros y por supuesto es ética en el plano personal, político e internacional.
Y a eso tenemos que responder cada uno como sepa, pueda y sobre todo en plan colectivo. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Un poco de agua te merece, ¿eh? Yo le agradezco al profesor la cronología que nos va haciendo de cada año, cada suceso, y sobre todo también el contexto en el que se produce, porque la mayoría de las veces nos plantean situaciones que no las entendemos y no hurgamos para conocer de dónde parte el problema y sobre todo de la otra parte también. O sea, solamente vemos nuestro ombligo y no entendemos, diríamos, por qué hay otra oposición, con otras razones, con otra realidad. Yo diría de que tenemos media hora para preguntarle y opinar, y el que quiera palabras, que levante la mano y yo le voy apuntando. Pues Diego, empieza tú.